tanto, son mundos mentales distintos, mundos anímicos distintos y lenguajes distintos. Finalmente, rompí esa confusión para dedicarme específicamente a la pintura, que nunca abandoné mientras viví en el Rocío, mientras viví en aquellos parajes. Llegué a vivir incluso en la casa de Jatoville durante varias semanas, allí junto a la vega del Rocío, perdón, de la Marina, moviéndome a caballo, andando por las dunas, de noche, de día, por las playas, por todo el territorio. Así que decidí ponerme a servir al misterio que se había posesionado de mí aquel día nada más llegar. Y sigo sirviendo ese misterio. Sigo como servidor a través del arte, rindiendo homenaje a un territorio a través de un procedimiento artístico que, como bien decía Juan, es un mundo distinto desde la ciencia, y yo me atrevo a añadir que aún por descubrir. A todos nos atrae el arte, pero me atrevo a decir, después de 36 años de trabajo, de estudio, de pintar y de recorrer arenas y aguas, me atrevo a decir que, si bien la ciencia es algo que todo el mundo tiene asumido como forma de conocimiento objetivo de la realidad, personas concretas han ido acercándose, aproximándose al arte y dejando rastros para que los demás vayamos haciendo el camino. Pero la humanidad en su conjunto todavía no ha llegado a pisar, a hollar de un modo pleno los territorios del arte. Aún confundimos, como dice Juan, que acabo de comentar, aún no tenemos claro qué es eso del arte. Yo insisto en que es un paradigma de conocimiento distinto de la razón. Eso. Gracias. A partir de aquí yo creo, Juan, que podríamos ir compartiendo cosas. A mí me gustaría hablar también como elegido como espacio propio y personal de edificación, además de servir a un territorio como espacio. Bien, yo creo que eso en mí se ha producido, quizás más tarde, porque el conocimiento, de eso que quería hablar fundamentalmente ahora en esta segunda sección, es que Doñana es un territorio muy difícil de conocer. Vosotros creéis que conocéis Doñana, pero el conocimiento de Doñana es muy concéntrico, como una espiral. Mi proceso de conocimiento de Doñana ha sido desde lejos, primero desde lejos, como una cosa evocadora, un sitio de cazadores, Doñana, eso es Doñana. Recuerdo una vez que en Chipiona, mi abuelo, que tenía 5 o 6 años, me acuerdo perfectamente, una tarde de verano de esa neblinosa, me dijo, aquí está el coto de Doñana, desde el faro de Doñana, desde Chipiona, desde el faro. Y yo lo vi como una película de piratas cuando el arqueólogo mira y se ve una línea horizonte vibrante y a unas matas así de como se ve Doñana desde lejos. Claro, yo aquello se me quedó grabado y siempre era una cosa, lo máximo que podías acercarte desde la otra orilla de Cádiz era a San Lucas, ver bajo guía por la otra orilla de Malandar, esos pinos sombríos, la humedad que hay de la desembocadura de Guadalquivir, muy fecunda, como los lobos de la punta del Malandar, ¿no? Sí, Malandar. Ese cielo que, como todos sabemos, ese cielo viene de todo el río Guadalquivir, arrastrado por la lenta corriente del río. ¿Sabes qué? Doñana es un territorio donde confunden muchas cosas, mucha energía. La arena es una arena que ha sido miles y millones de años antes, han sido montañas. Y es un territorio sedimentado, que se ha sedimentado. La gravedad, ahí tiene que llegar la película y dice, ¿qué se está viviendo? Aquí hay algo. Pues hay una gravedad especial. También el agua plenaria que brota por los ojos, ¿no? Que es un agua paternal, según han dicho los científicos, que
cuando está la sequía, pues se aprieta el terreno y hermana los ojos, que es lo que hace que mantengan a los venados y los animales que de noche van allí, las vacas berrendas, las yeguas, que van a beber en época de sequía. Ahora seguramente habrá estado muy activos, ahora perfectamente estarán bien chidos de hirvientes, ¿no? De esta lluvia que han caído. Muchas de las personas que hay aquí, Juan, me parece que muchas de las que yo conozco son expertos en Doñana. Así que hoy día, trabajando allí, recorriendo, y llevan muchos años. No sé si quizás muchos de ellos preferirían que les hablemos de nuestra experiencia como artistas más que explicarles su casa. Sí, lo que pasa es que quiero insistir en que el conocimiento que puede la gente de Doñana es un conocimiento fílmico, de reportaje, el hombre en la tierra, qué sé yo, ¿no? El ave imperial, los corporales, las maderas, en fin, Montenegro, Monte Blanco, la costa. Pero Doñana es un territorio que está haciéndose continuamente. Es el territorio, yo diría, de la metamorfosis. La metamorfosis es que en primavera se hace un plano que es un espejo que se refleja en el cielo. No hay nada, no hay referencia. Es que en Doñana, salvo Torres para andar, los cuartelillos del Inglesillo, Torre Carbonera, o Carbonero, o cuatro cosas más, una higuerita, un territorio que, como se llamaba antes, ¿no? Hasta las cañas se llamaba antes la higuerita. ¿Cómo se llamaba? La higuerita. Se Se sigue llamando, ¿no? Como la higuerita desapareció, la gente piensa que la higuerita es la torre esa invertida, ¿no? Y el Salinar del tío Pulgas. Bueno, entonces, conocer a Doñana es bien difícil. De hecho, a mí me interesa Doñana igual que a Goya, solo Goya, como un territorio, como un mundo concluso, donde solamente puedo entrar yo y mis cómplices. Hablo ya como artista. Cómplice sería este señor, otro cómplice sería vosotros que intentáis profundizar como institución, como fundación en el misterio, no en la ciencia. La ciencia puede ayudar a hacer estadísticas de aves, entender biológicamente cómo generaciones de animales se van evolucionando, lo que sea. Pero eso que el territorio de Doñana, no sé si está de acuerdo conmigo, es muy difícil. Quien va a los fuches o va también en tractores que se dan cuenta, pues conoce la playa, conoce, bueno, se hace una idea, realmente, pero Doñana es muchísimo más esotérica. Ese término esotérico es muy importante. Sí, esotérica, yo diría alquímico. Claro. Es alquímico. No puede ser, digamos, evidenciado, tiene que estar recreado, enseñado. Literariamente, uno de los paradigmas es de Caballero Morán. Caballero Morán, de los acatados de Gata, también en un territorio casi mágico, con evocaciones místicas. Y bueno, yo creo, por ejemplo, Jorge Camacho lo interpretó muy bien, de una manera casi mágica. La magia de Jorge se identificó con el territorio, las dunas son sensuales, el color se diferente, no tiene nada que ver con. Claro, desde mi punto de vista, yo creo que, como bien dices, que el arte es indisoluble de los aspectos esotéricos de la realidad. Jorge Camacho es un artista esotérico, muy consciente del aspecto esotérico de la realidad, muy vinculado además. Tiene obras. Claro, y justamente es indisoluble el arte del aspecto esotérico. Esotérico quiere decir encerrado, quiere decir encriptado. No es una palabra que detenga en absoluto. Lo esotérico es lo aparente, aquello que nuestros sentidos perciben. Lo esotérico es lo que va más allá del rango electromagnético en el que nuestros sentidos habitualmente están sintonizados.
y es materia del artista precisamente sondear desde su sensibilidad, ir más allá de esos parámetros para tratar de traer las realidades sutiles y mostrarlas a los demás, percibirlas, sintonizarlas y mostrarlas a los demás. Desde ese punto de vista se puede convertir en un proceso, es de hecho un procedimiento de conocimiento, de prospección, de memoria, de realidades, de naturaleza, fenoménicas, que duda cabe, que están, como digo, más allá del arco electromagnético que todos compartimos, en el que la sociedad está sintonizada. Así el artista se convierte necesariamente, cuando lo es, que no es fácil, permitirme hacer modestia, cuando lo es se convierte en un medio entre un más allá y un más acá. Y desde ese punto de vista, ese impacto que yo percibí en mi sensibilidad mañana ha sido el acicate que me ha permitido entregarme a esa prospección, y han sido los cuadros, los símbolos, los elementos que se han ido manifestando en mis obras los que me han enseñado a hacer una lectura de ese territorio. Por supuesto, no es una lectura constatable siempre, sí en ocasiones, con una lectura distinta de la historia de ese territorio, de la mitología de ese territorio, que os podría sorprender a qué punto de conclusiones me ha llegado. En la decodificación racional de todo cuanto se expresa a través del inconsciente, ¿no? En la decodificación, como digo, de memorias y de realidades que están más allá. Y yo creo que justamente creo que todo el trabajo de Juan, al final la abstracción y la figuración no dejan de ser escalas distintas de aproximación. Sí, pero requiere. Trabajamos con lo Estoy mismo. de acuerdo contigo cuando dice entrega. Eso requiere un momento, como tú has hablado de catarsis, ¿no? Tú has descubierto que te vas a entregar a eso porque emocionalmente y vitalmente es algo que te va a compensar con una especie de misticismo natural, algo que tú has encontrado ahí que realmente te mata, ¿no? Que es la emoción. La emoción, tú has hablado de catarsis, incluso yo ese proceso lo conozco bien, he ido poco a poco entrando en sucesivas catarsis. La catarsis también es un lavado y un desposeimiento. Y ese proceso del arte no está todo el mundo encuentro, ni todo el mundo se le llega, digamos, el pellizco tan profundamente. Porque después interviene la memoria, el entendimiento, la voluntad. El arte se basa en la memoria, la experiencia. La experiencia es la que se va acumulando y en un momento dado tienes como unas acumulaciones de imágenes o sentidos, visiones en el fondo, que son como luces que se encienden y adquieren una nueva dimensión, y entonces tú adquieres desde esa emoción una nueva dimensión que te da energía para poderlo hacer. Porque para hacer un cuadro tienes que ir por el bastidor, primero que va a pintar. Tienes que ir por el bastidor, el lienzo, la pintura, hacerlo, tiempo, ¿qué voy a hacer? Realmente, si no tienes una motivación profunda, no lo haces. No es como, ay, un bonito cuadro, o qué interesante esto, lo recojo con la máquina. No, la pintura es una arquitectura vital, de sentido. Es una revelación de sentido. Es un chorrito. Puedes pintar mejorando, visualizando, calentando. Ese millonario, de hecho, la gran marisma se llama la madre, la cocina, la misma devoción del nombre de la Virgen, el rocío es fecundidad, rocío es germinación, rocío es un espacio simbólico. Entonces, solamente desde el símbolo, eso creo que tú lo has hecho también muy bien, en tu trayectoria, en tu propuesta, el símbolo va a estar muy presente.
Indudablemente, la tradición de la pintura ya conocemos el símbolo. El nuevo reto de los artistas hoy en día no es solamente manifestar, que ya es bastante, sino retarse con esos símbolos. Introducir nuevos lenguajes, introducir nuevas composiciones, nuevos retos históricos. La historia de la pintura está ahí. Es imposible ahora, bueno, pues hacer una arquitectura de la ilusión hoy día, ¿no? Hoy día las cosas tienen que ser prácticamente muy rotundas, tienen que ser prácticamente unos ejercicios vitales de energía, que es lo que Doñana transcribe. Fíjate, a mí me gustaría compartir con vosotros resultados así de modo muy breve. Cuando digo que la inspiración puede ofrecer conocimientos que en ocasiones son constatables en cuanto se racionalizan. Uno de mis primeros trabajos en Doñana fue como monitor de educación ambiental, ¿verdad? Hay algunos compañeros. Y explicábamos, cuando decíamos, bueno, ¿y por qué el acerrón se llama así? Porque tiras una piedra al agua, al charco y hace plomo. Y eran las bromas que hacíamos, no sabíamos que bueno, sí, porque acá y allá los topónimos son siempre muy interesantes, y más en los lugares tan ancestrales. ¿Y por qué la rocina? ¿Qué son la rocina? ¿Qué es una rocina? Ah, no, pues la roza, porque se roza el campo. Y yo estaba absolutamente insatisfecho explicando, mi sensibilidad no vibraba con esas explicaciones sencillas y en ocasiones mal traídas. Es la inspiración artística cuando me pongo a pintar ¿por qué la madre se llama la madre? Pues pintando, recorriendo y soñando, reflexionando sobre el territorio, sobre el acerrón. ¿Qué es un acerrón? Un acerrón es el macho de la lencebra, es un équido. Probablemente todavía los científicos discuten si es un asno o es un caballo, pero es un équido que se extingue en el siglo XVII. No tenía ni idea, pero llegó a través de la inspiración tirando del concepto del acerrón. Es un équido y se dice el acerrón. El charco del acerrón es uno de esos lugares donde emerge un agua de una profundidad enorme. Se ha tratado de analizar el agua que surge de allí y tiene unas características bastante especiales. Es un agua que probablemente no está en contacto con la atmósfera nunca, apenas 1 millón de años. Bueno, pues ese agua insemina, fertiliza a todo un conducto que es el arroyo de la Rocina. La Rocina. ¿Qué es una rocina? Pues es muy sencillo, el hembra de un rocín. Esto es fácil, es una yegua. Ah, ¿y qué hay allí donde ese conducto vaginal, inseminado por el acerrón, en esa vegetación feracísima, allí donde desemboca, allí que hay? Allí hay yeguas rocinas. ¿Y esas yeguas rocinas? ¿Y dónde están los machos? Pues allí, ¿no? Hay pocos. Los machos habitualmente se sacan todos los años por San Pedro, ¿verdad? A Monteño. Pues, y esa palabra de rocina y rocío, rocín, un caballo de poca alzada. Pues si uno tira del hilo, resulta que la palabra rocina y rocío están emparentadas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la Virgen del Rocío con todo esto? Y entonces descubrimos, vamos prospectando, y digo seguidos por la inspiración. No olvidemos que la ciencia sin inspiración también es imposible. Necesita ser geómetra. Pues resulta que en Pilar había un santón con su cuba que era experto en la recogida del agua de rocío para la espagilia, que es la alquimia menor o la alquimia vegetal. Y eso lo hacían arrastrando las yeguas rocinas, que eran sagradas porque están siempre en la marina, se deposita el rocío encima, arrastrando lienzos, que
que eso es lo que pintamos nosotros, impregnándonos de esa memoria del rocío de mayo. Y después yo he ido a recoger rocío con un alquimista a Sierra Nevada. Y después se exprime ese agua y es la materia prima de la alquimia y de la alquimia menor. El agua de Doñana, del rocío de Doñana, era muy valorada por los alquimistas de Europa. Y me podría preguntar un historiador como Juan, y eso está demostrado. Yo no necesito la demostración, porque dentro de mí hay una brújula, hay un sensor que me habla de la autenticidad de esa vía de estudio. Una vía de estudio que me viene de la sensibilidad artística, pintando, observando esos animales, esos paisajes, impregnándome de ellos. Es un intento, si me lo permitís, de una pequeña anécdota de cómo la inspiración artística nos puede ir ilustrando. Eso se expresa después en los cuadros. Los cuadros son las notas del alma, dictadas por el alma, cuya fenomenología en algún momento probablemente se pueda describir. Quizá no muy tarde. Que el alma va traduciendo de ámbitos sutiles que están conmigo más allá de la vibración convencional. Los artistas somos medios, no quiero. Y a mí me parece muy importante tener la experiencia. Es decir, hay que tener la experiencia para entrar en Doñana, si no, es un territorio cerrado, difícil de entender, inhóspito. Tú hablas del territorio de la alquimia, el símbolo y todo eso. Yo quería también hablar del territorio de la metamorfosis. Es un territorio donde todo es muy ambiguo. Los pinos se mezclan con la arena, los animales están emboscados. A mí me llamó mucho la atención lo primero que se le dice a los niños cuando visitan Doñana. Poner en el oído que dicen los guías, los instructores, los que enseñan Doñana, dicen: esto es un sitio donde viven los animales sin que le tengamos que dar de comer. No, ellos se alimentan por sí mismos. Entonces, eso es súper mágico. Eso es súper mágico. Como esa lectura es súper mágica. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es cómo se penetra en Doñana. Porque es muy difícil, muy difícil. Y siento que es muy difícil, muy difícil. Perdón, pero que no estoy acostumbrado a tener el micrófono como cantante. A mí una experiencia que me ha dejado muy sobrecogedora es la noche en Doñana. Porque Doñana, el territorio de alrededor, todo lo que cercano al monte, ahora el Rocío con su evolución que ha tenido, pues San Lucas, pero 50 kilómetros a la redonda prácticamente no hay un pueblo, una población importante, no la hay. Las noches de Doñana son abisales, es como, qué sé yo, ahí te entregas. Un cielo estrellado, había una arte perfectamente definida, un silencio, ahora empieza el búho, decir una cosa, el buco, el otro, los rastros, un ciervo, un jabalí, muy mágico. Yo me propuse, no sé si habéis visto, unos cuadros muy negros que tienen como una silueta, unos rastros blancos. Eso es, digamos, el sonido abstracto, de alguna manera, de los rastros. Un jabato que se entuna con las calles que hacen, ¿no? Y la noche es muy sobrecogedora y no está pintada la noche de mañana. Pero la noche sigue siendo fundamental, es donde todo ocurre en Doñana. Yo tengo un cuadro sobre la noche en Doñana que tienes tú. Sí, bueno, yo le compré uno de los primeros cuadros que he vendido. Soy un poquito más mayor. Es que cuando... ¿Esta es la noche? ¿Esta es tu noche? Bueno, esto es una extraordinaria. Una noche estrellada, así como un poco alucinógena. Pero bueno, yo hablo de metamorfosis. Es que yo entendí perfectamente cómo se construían los mitos en Doñana.
esa es nuestra cultura. Pero tú sabes lo que estás diciendo, ¿no? Tú sabes lo que estás diciendo. Decían los griegos antiguos que sus mitos no los habían creado ellos, sino que venían del remoto occidente. Efectivamente, del remoto occidente. Pero te pongo un ejemplo. Todavía tiene un papel fundamental en la creación de algunos de los mitos griegos más esenciales. El tema, por ejemplo, que sigo yo, en el campo, sentado, el hombre caballo. El caballo, esa conjunción mixta, casi caprichosa, azarosa, simplemente de la memoria que almacena un sentido, un icono, y lo transcribe en un territorio, en ese otro territorio de la ensoñación o en el fondo del lenguaje. Si tú coges un sujeto, lo pones detrás del predicado, la frase se hace pasiva, reflexiva, lo que sea, ¿no? Es como una combinación de combinación. En un campo, recetado miles de animales míticos, mixtos, de metamorfosis, el águila, león, la serpiente de águila, todo ese mundo, es todo un mundo que en Doñana se da continuamente porque está, los guardas son los que más saben de todo eso. Los guardas tienen un mundo, yo la próxima reencarnación quiero ser guarda. Porque está continuamente oyendo los latidos, las pulsiones, igual que Naceruche, los nombres de las plantas que son alucinantes, jaguarzo, que siguen los colores, es que es una sinfonía de cosas. Imaginaos de noche, por ejemplo, intentar en un cuadro grande negro, que es una gran noche, un cuadro que tiene por menos de 4 metros, y ahí están intentando reflejar desde el brillo, el búho, el cuco, todos los sonidos, todas las latencias, la vibración del agua, todo lo que pueda afectarte a la memoria personal, como un sentido de algo que te impregna la piel sensitiva. Y eso hay que hacerlo. Yo lo he hecho. He ido de noche con una manta, una vez queriendo, otra vez sin querer, porque te daban la vuelta y a mi marea alta no podía venir el coche a recogerte. Pero la experiencia es fundamental, la experiencia, porque el arte es una experiencia, no un objeto. No, el arte es un vehículo. El cuadro, el lienzo, la escultura es un vehículo. Lo importante es lo que eso transmite, lo que eso revela. Y poco más hay que decir. O mucho más. Sí, vamos a hacer la pregunta. A mí, si os parece, a mí me gustaría proponeros que nos hagáis algún comentario o alguna pregunta que os haya suscitado lo que ya hemos comentado hasta ahora. Pasamos el micrófono, sí. ¿Tienes? Qué suerte para quien se guíe poder escucharles. Qué grandes maestros. Quería preguntar sobre esa parte mitológica que está escondida históricamente y que tiene Doñana, esos dioses que no se saben de dónde vienen, que la gente poco conoce de ellos y que tanto han transmitido a culturas también perdidas. Si podéis contarnos, sé que esta pregunta abarca mucho, si podéis dar una pincelada sobre eso, por favor. A mí me gustaría plantear que Doñana afortunadamente es un territorio protegido, pero creo que es una expresión insuficiente. Yo no soy amigo de la conservación. ¿Por qué? Porque enseñan los sabios del pasado que la naturaleza se rige por 3 fuerzas. La conservadora es una, la destructora es otra y la creadora es otra. Si solo conservamos, se nos pudre la realidad de las manos. Tiene que funcionar esa trimurti, ¿no? de
dirían los indios, Brahma, Shiva y Vishnu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo mismo, constantemente. Esa trinidad tiene que funcionar. Yo creo que es un modelo fallido de la conservación, transitorio, y habría que evolucionar hacia un concepto que en este momento está denostado, por algún motivo denostado, y es territorio sagrado. Si, al margen del concepto de religión, yendo más allá hacia los aspectos trascendentes que se evocan cuando uno está en un territorio de esta naturaleza, se ponen en marcha los aspectos luminosos de la conciencia. Si fuéramos capaces de considerar Doñana no como un bien que explotar o que restringir o que conservar, sino como un territorio sagrado en el que podemos encontrar preguntas, sobre todo preguntas, misterio, probablemente sería el síntoma de que las cosas empiezan a irnos de otro modo. En eso que me pregunta esta señora, que nos pregunta, yo hace un momento decía que Doñana probablemente encierre muchas respuestas a los orígenes mitológicos de civilizaciones como la de Creta. No olvidemos que Atenea, es la diosa Ana, literalmente significa eso, la diosa Ana, Dea Ana. Y según decía Ortega y Gasset, es posible que la civilización no haya ido necesariamente siempre de Oriente a Occidente, sino que en algún momento haya habido un flujo previo de Occidente a Oriente. Probablemente no con toda certeza y seguridad. Tiempos de los ligures, tiempos de los minotauros, tiempos mitológicos de los centauros, como decía Juan, que se han perdido y no quedan documentos, pero sus memorias están latentes y los artistas las podemos ir captando con nuestras redes. Y ahí podríamos encontrarnos, por ejemplo, que la Virgen del Rocío, detrás de sus rejas, acaso contenga respuestas simbólicas interesantes para explicarnos qué diosa había en aquel territorio. Un territorio, fijaros cómo se llamaba aquella civilización muy cercana a nosotros, Tarteso. Claro, el Tártaro, decían los griegos, que era una de sus regiones infernales, el Tártaro. El Hades, ahí tenemos a Gades o Hades, y el río de Olvido, el Guadalete, el Eteo. Y también tenemos la ciudad de la niebla, el Erebo. ¿Dónde está ahí por allí por el Tinto y el Oriente, por esta niebla? Y el Erebo, esta Huelva, en ese territorio, es un conjunto de marismas. Aquellas eran las regiones infernales donde se acordó que permitiesen los mitos de la diosa cuando los olímpicos vencieron a los titanes. Toda esa memoria está atesorada en aquel territorio y probablemente contenga un legado muy importante para descifrar los enigmas de este momento que parecen irresolubles, en los que estamos enfrascados en unas contiendas a ratos inducidas y a ratos de mero perdidos como moscas contra el cristal. El arte es necesario, no, como bien decía García Lorca en relación con los libros, medio pan y un libro. Sí, no solamente medio pan y un libro. El arte es necesario para que el ser humano encuentre el camino hacia el más allá de su estado capacitivo actual, donde están todas las respuestas. De hecho, el arte es una respuesta más de los modos que la cultura, la sociedad y la autorrespuesta al tiempo. Los mitos son también parte. Los mitos, como tú dices, pueden estar basados en interpretaciones anteriores. Pero también hay una cosa que se llama el inconsciente. Somos unas pantallas que se van construyendo a lo largo del tiempo. El tema de la conciencia y la cultura. La conciencia, vosotros no recordáis cuando teníais 14 años, seguro que no sois lo mismo que cuando teníais 14 años, cuando tenías 20, cuando tenías 30, cuando tenías 40 años. Somos seres en proceso. Pero tú te sientes que eres tú a lo largo del tiempo. Entonces hay unas estructuras de la conciencia que construyen también los símbolos naturales
naturales. Eso lo ha estudiado mucha gente, entre ellos, qué sé yo, los que han estudiado el inconsciente colectivo, la psicología, Jung, o mismo Bachelard. En fin, hay una teoría del símbolo. El símbolo es parte sustancial del arte, pero el símbolo también tiene otras implicaciones. Eso es lo que la modernidad quiere ampliar. Eso es lo que yo critico. Yo soy un pintor moderno, pero que oye la naturaleza, no se desvincula, no hace un artilugio fuera de la emoción natural. Y eso me parece tan anclado a un sentimiento y a una emoción. Y de ahí nace una cultura que sea operativa, unas respuestas que sean sustanciales. Si no, estamos haciendo locuraciones. Por eso Goya escribe en el lodo y firma en el lodo. No está el cuadro firmado, sino pone solo Goya. Con eso yo creo que nos había preguntado esta señora por la divinidad de Doñana y un poco todo esto venía como respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? La pregunta. Hermano, esto muy... Yo sigo encontrando cosas. Bueno, hemos hablado en otras sesiones aquí sobre el cambio que se está produciendo, el cambio físico en el paisaje de Doñana que se está produciendo en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo notarías tú si volvieras a Doñana? ¿Ves un cambio drástico desde la época en que tú lo pintabas? Hombre, el cambio drástico se ha producido desde muchos sectores. Incluso la percepción del que visita Doñana ya va cambiada. Porque la gente tiene una visión un poco casi escolar de Doñana. Si tú le haces una encuesta de qué usted ha visto, que se ha emocionado y demás, hay una respuesta coincidente y a veces implícita. Por eso el arte es otra cosa de la parte de la gente. El arte no tiene nada que ver con la democracia, tiene que ver con el consenso general. Parece duro decirlo. No es el anticonsenso. Es que está basado en una experiencia y por eso el arte enriquece. Vemos unas nuevas perspectivas, unas nuevas ocurrencias, unas nuevas sensaciones que están transcritas y corrientes. Hombre, aquí un arte, digamos, complaciente y un arte de riesgo. Un arte, digamos, que tiene un compromiso de investigación. No es simplemente una interpretación epidémica. Son valoraciones, digamos, registros que intentan aportar nuevas dimensiones. Ese es el sentido del arte contemporáneo, que eso ya empieza a ser otra teoría. El paisaje está muy cambiado mañana. La marisma ahora mismo son tablas de rock, que dan muy pocas parcelas. Toda la marisma, la parte de Jato Blanco, la marisma gallega, toda esa parte es lo único que queda bien porque hay ganadería. Por lo demás, en territorio continuamente, si tú sacas, por ejemplo, las vacas de la marisma, inmediatamente todo recorta. Los lenticos se ponen gigantescos, todo se arretama y se vuelve la salina. Estoy muy curioso ver cómo se está regenerando el incendio de Muguero, que han pasado 10 y pico años, ¿no? Creo que sí. Pero me da miedo. Yo juré no volver a esa zona. A mí que eso se haya quemado. ¿Y por qué se ha quemado? Los componentes que han hecho que eso se queme. A mí como si me importara un pie, ¿no? Lo digo en serio. Todavía no he ido. Un poco por ahí va mi pregunta también, porque yo entiendo que estáis hablando de Doñana desde un sentimiento y de una percepción que me parece maravillosa. Cuando tú estás allí, eso
maravilla. Pero creo que no podemos olvidar tampoco la parte científica. Y quería preguntaros a vosotros, desde vuestro punto de vista de artistas, ¿cómo sentís, un poco lo que preguntaba este hombre, cómo sentís el acoso que está sufriendo ese territorio desde un punto de vista, llamémoslo, industrial? No sé si entendéis la pregunta. Está todo. Creo que fue sobre todo a partir del principio, desde que se hace la carretera, que coincide la carretera de Madagascar, que es, primero se mejora la del monte este de Rocío y después se abre la carretera de Madagascar, coincide con el cambio de la ermita de Rocío, con la construcción del Palacio de la Cebrón. Se producen una serie de cambios en un momento concreto y desde entonces el acoso ha sido constante. Se construyen las cañas. ¿Perdón? Digo que ha sido monstruoso. Sí, y el acoso no termina. El acoso sigue en este momento. Entonces, la ciencia ha tratado y sigue tratando de encontrar argumentos racionales, no solamente para el estudio y el conocimiento de ese territorio, sino argumentos para convencer sobre la importancia de preservar al menos ese territorio en relación con lo demás. Creo que ese acoso no es solamente industrial, agrícola, es un acoso de todo tipo, incluso un acoso político, un acoso social. Es un territorio altamente susceptible de despertar atención, atracción. Lo que me pasó a mí le ha pasado a todos vosotros probablemente ese impacto. No soy especial en ese sentido porque la magia está en el territorio. ¿Qué hay allí? ¿Qué late? Es probable que haya habido intereses de carácter también esotérico y esto no es que lo crea, es que me consta. Para hacerse con ese territorio y tratar de explotarlo en otros términos. Bueno, esto se podría desarrollar por el tiempo y en las circunstancias adecuadas, pero hay muy pocas miradas y acciones en torno a Doñana activas en este momento que yo conozca. Conozco una que se llama Doñana Inmaculada, un conjunto de guías de Doñana que se han asociado para limpiar los caminos de manera altruista, los caminos después del Rocío. Gente que se entregue por Doñana y no para sacarle a Doñana. Bueno, hay gente que sigue sirviendo Doñana, los científicos que trabajan, por ejemplo, como tú bien dices, los artistas que lo intentamos, pero la presión es extraordinaria. Y yo creo, por responderte, quizá por qué yo creo que se está produciendo eso, es justamente porque allí late un legado. Esto quizás es lo más interesante que yo pueda decir hoy. En Doñana late un legado, ya algo de eso dije hace unos minutos. Estamos a punto de poderlo descifrar y nos puede aportar muchas claves, y hay voluntades que no quieren que ese legado emerja. Voluntades internas y externas, de toda naturaleza y todo tipo. Ya digo que esto podría ser el inicio de algo mucho más amplio, ¿no? Se podría desarrollar esto que estoy diciendo porque extrañan muchas cosas y muchos matices de muchos caracteres. De hecho, Doñana nace con una marca, un periodo histórico muy concreto. De hecho, en época de la República, estaba programado hacer una extensión de cultivos junto a Tazaluga. No es que solamente fuera, digamos, el modo de buscar de las cañas que después se pegó a los 50, sino que había ya
todo esto capital está muy joven, ¿no? Muy joven. Todo eso está haciendo documental, eso era también un tema de Monteflán, de Montenegro, y que llegaba tan bien. Eso está con sembrado de eucalipto, después se sembrado de porque ahora se llama Parque Regional. La reserva fue una entrevista con Franco la que determinó que la estación biológica se pusiera. O sea, Franco de alguna manera también fue, por lo menos, paró ese tema luego, porque estaba planteado que fue el eucalipto. Hasta que una serie de gente, pues, ornitólogas y demás, pues, se pusieron en contacto con Franco y pararon ese tema. Doñana sigue amenazado porque no está asumido como territorio. Es una cosa que lleva una gente de la Junta, que gestiona una gente, una oficina, hay una visita programada, en fin, está estructurado de una manera. Pero eso se instituye un parque, una reserva, la palabra parque, reserva, no se llama santuario. En Estados Unidos se llama santuario natural. Eso surgió a raíz de Rubén, el primer Rubén, con John Muir, que fue el que empezó con Yellowstone, Yosemite, todo eso, digamos, estamos hablando de 1870, 80. Entonces, a mí me gusta la palabra santuario, o concluso, de alguna manera, solo Goya, el artista es el único que tiene capacidad de estar ahí. Lo demás, muy merenterio, lo que ha ocurrido, la reserva biológica, los biólogos científicos no han tenido el mismo contacto con el arte. De hecho, yo no veo a nadie, una chica, que trabajaba en la reserva, que cuando lo he visto en la exposición, con curiosidad, pero lo demás. Que son sintonías. No, pero yo tengo una verdad, yo no he visto a nadie en la exposición, ni siquiera de manera curiosa. Que son sintonías, Juan, son sintonías mentales diferentes. Ya, pero con la curiosidad yo creo que es como un lugar, yo la tengo hacia ellos. ¿No? Yo lo tengo hacia la ciencia, yo no soy 100% esotérico. Yo tengo amigos científicos que sí se les interesa. Pero no hay contacto, La gente no me vincula a mi mañana, me vincula a la vez que he hecho unas cuantas exposiciones sobre ese tema. He tirado 20 y tantos años trabajando en mañana. De manera oscura, sin propaganda, que un fotógrafo llega, le hace una violeta o otra cosa, y pone un meandro o hace una foto de los pinos al atardecer. Dos, o me equivoco. Me equivoco lo mejor, quizás me equivoco. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer una pregunta. Yo quería hacer una pregunta que a lo mismo. Después voy a... Quería hacer una pregunta a vosotros dos que habéis vivido Doñana, la noche, esa luz maravillosa que tiene, hablando un poco de la ciencia. En los años 70, no sé si recordáis a Julio Mabizón, que era un meteorólogo. Yo lo conocía a algunos periodistas de Radio Nacional de España, y entre ellos había uno que se llamaba Alfonso Contreras Rosado, que tenía un programa que decía "No estamos solos". No sé si lo recordáis. Pues Julio Mabizón, que es periodista y un grupo de amigos más, se iban muchas noches a Doñana a avistar objetos No conozco esa regla. no reconozco. ¿Sabéis algo? ¿Habéis visto vosotros en alguna noche? Sí, Emilio Sáenz, que también hacía un registro. Pero yo no soy de extraterrestre. No, Yo no ya. soy de extraterrestre. Pero a pesar de eso, Yo no soy de extraterrestre. la zona se presta mucho a... Ajá, te van a responder por aquí. Pues yo responder un experto. Es que curiosamente, pues yo he estado allí en los años 80, que era cuando iba las noches a avistamientos de ovnis. Entonces en el palacio vivíamos muy pocas personas y la zona elegida era el Puntal,
un sitio maravilloso. Y allí ocurría De todo. Absolutamente de todo. Bueno, eso es la anécdota porque Es una anécdota. por la noche y era tiempo que estaba el director Javier Castorito. Gracias. Es una anécdota, pero que incide sobre la magia que tiene Sí, ese espacio. en Doñana se producen muchas apariciones. El mundo entero. Lo digo por experiencia, no estoy alucinando. Son apariciones, conjunciones de circunstancias donde se dan vibraciones, intuiciones, hay que tener una hipersensibilidad para determinadas cosas. La aparición, de alguna manera, es dentro de una sintaxis visual, cuando tú miras, hay unos saltos donde la memoria intuye cosas. Tú te hablas de manera empírica, es decir, una justificación científica, igual que el déjà vu, todas esas cosas que ocurren, ¿no? Porque el paisaje realmente se asimila en soledad. Quien va por la bocata de tortilla y una pastilla de inserso no se entera de lo que está viendo. Y quien va con los compañeros de instituto no se entera de lo que está viendo. Hay que ir solo. Es una experiencia de la latencia de lo que es, no eres tú. Y entonces eso es importantísimo. Entonces se dan ciertamente apariciones, unas conjunciones sintácticas de la imagen, de lo perceptivo, donde se dan saltos, se dan brillos, exploraciones. Más allá de esos matices sutiles, de la percepción que en soledad y en sintonía se pueden dar, sí que además, bueno, yo he pasado muchas noches en Doñana y pocas noches en otros lugares, entonces no sé si es que en otros lugares no se producen cosas porque yo no he coincidido con ellas. En Doñana sí. Te digo, no sé que sea específico de ese territorio, pero yo sí he visto, de un modo muy ostensible, hasta el punto de fotografiarlo y grabarlo en vídeo, objetos brillantes, redondos en el cielo, en formación, y no una vez, sino más de una. Pero que hay una persona que ha vivido el martinazo muchas noches en medio de la noche sin luz eléctrica ninguna, y probablemente Héctor pues, nos pueda contar todo lo que él ha visto. Quiero decir que quizás en muchos otros territorios también. Yo puedo atestiguar que en Doñana he visto cosas. Cuenta. Cuenta. Yo quería opinar un poco, porque he estado en muchas noches en Árbol Frío, que, bueno, como saben, es una humedad como Doñana, y creo que una de las características de todo esto que estamos hablando es que hay ausencia de lo vertical. Y eso te da una connotación muy importante, porque en Doñana y en el Árbol Frío tú puedes ver 360 grados, y eso sucede en muy pocas partes ya de los ecosistemas que tenemos en el planeta, y quizás por eso también uno ve y siente un montón de cosas más, ¿no? Pero creo que independientemente luego de toda la discusión de Doñana, que si hay más fauna, menos fauna o tal, lo importante es que no hay una construcción, y que es lo que pasa también en la humedad de Venezuela, y que hay esa característica tan especial de poder avisar a lo lejos, de poder ver el infinito, de poder sentir ese momento en que el cielo se junta con la tierra, y bueno, eso es algo muy especial. Qué chévere que estás aquí. Acabo de yo tengo muchas ganas de creer, siempre he tenido muchas ganas de creer, siempre he pretendido creer, pero creer no es fácil cuando se viene de una posición. Cuenta quién eres. Yo soy el que compartía casa con ese señor hace 30 años en Doñana. Teníamos una casa bohemia donde él pintaba cuadros, yo hacía fotos, pasábamos muy bien. Y éramos muchachos, 30 o más, no sé cuántos años eso. Éramos muchachos y a mí me fascinó cuando recién llegaba a Doñana, no como trabajador, pero me fascinó, me fue muy interesante empezar a vivir de la mano de Alberto, de la
mano de mucha gente, pero también de la mano de Alberto. Porque en esa búsqueda de creencias estaba Alberto como un creedor. O sea, él cree, entonces, y yo quería creer. Y eso fue bonito, porque él tenía su búsqueda, yo tenía la mía, no estábamos en la misma búsqueda, estábamos en búsquedas distintas, pero yo me iba impregnando de lo que iba encontrando en su búsqueda él, que yo aún todavía no encontraba nada, y él encontraba cosas y yo me iba impregnando de todo. Me impregné de muchas cosas, no solamente de la parte espiritual. El otro día hablaba de algunos libros, y algunos de esos libros eran de Alberto. O sea, si alguien estuvo en la conferencia mía el otro día. Pero en esa búsqueda yo continué, Alberto se marchó de Doñana, yo continué en Doñana, me fui a vivir a una casa de la reserva que se llama la Casa de Martinazo, como bien ha dicho él, viví muchos años allí, que la Casa de Martinazo puede ser una de las más aisladas en el corazón de Doñana, y efectivamente comencé a vivir allí sin ningún tipo de electricidad, aquello fue evolucionando, lo fuimos haciendo crecer. La estación biológica puso los medios y aquello con los años se convirtió en una casa de gasto cero, ¿cierto? Sin consumo de electricidad, sin consumo de nada, pero que producía todo lo necesario para vivir. Y en aquella casa estaba yo con esa pretensión, con esa búsqueda de creer. Y por la luz que está ahí también. Sí, la luz también. ¿Dónde está la otra? Ah, por allí. Ella también estuvo. Entonces, en esa búsqueda, además de con Alberto por el principio, ya con Martinazo y Alberto yo siempre he tenido mucha afinidad, mucha afinidad con los guardas negros. Me ha parecido que son poseedores de una sabiduría y que hay que respetarla, hay que conocerla, hay que cultivarla y hay que aprenderla. Era posible dejarla en herencia a los demás. Entonces, en esa búsqueda y en esa cercanía con los guardapiés con los que siempre andaba, yo les preguntaba mucho sobre estas cosas, sobre sus creencias de todo tipo y sobre aquellas cosas que se veían en el cielo que yo no había visto, ¿verdad? Y entonces yo les preguntaba, siempre he tenido una mente un poco científica, entonces les preguntaba con un método científico, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba la luz? ¿Hacia dónde mirabas? Y entonces fue muy bonito porque se fue dando la circunstancia de que las luces tenían un comportamiento parecido, las luces que había en el cielo, que eran enormes, que se movían, que no sé cuánto, resulta que siempre se movían de arriba abajo, en vertical. Y cuando yo uní todos los datos de todos los cuartos, las luces estaban en dos únicas direcciones. Siempre en los mismos sitios. Probablemente ahí estaba la estación espacial, pero no. Aquel sitio era simple y llanamente el aeropuerto de Sevilla, cuando la pista estaba enfocada hacia Doñana y el aeropuerto de Jerez de la frontera. La pista de Jerez. En Jerez en realidad eran dos en aquella dirección, el de Jerez y otro aeropuerto que era el aeropuerto de Rota, que está muy cerca, y más o menos en línea de donde estábamos. Y resulta que cuando los aviones despegan, encienden aquellos focos hacia adelante y suben, cuando uno lo ve subir de frente y no tiene la perspectiva del avión, lo ve subir en una luz vertical y de repente desaparece. Y aquello fui planteándoselo a cada uno de los guardas, negros, y carboneros, y todos tuvieron la misma reacción, guardaron silencio. Con los años volví a preguntarle a todos los que sobrevivieron muchos años si habían vuelto a ver esas luces. Esas luces, a partir de mis preguntas, no se vieron más. O no se vieron, o no se quisieron ver, o se entendieron y se convirtieron en otra cosa. Para mí es una pena, porque yo las ando buscando. Yo quiero ver esas luces, yo quiero ver esa maravilla, yo quiero ver todo eso, lo quiero ver. Quiero disfrutarlo, comprenderlo y creerlo. Pero justamente en las luces, mi concepción sigue la búsqueda. Bueno, por la hora, por el cierre de la sede donde estamos, tenemos que finalizar. Muchísimas gracias por venir. Mañana tenemos ciclo de cine, la
película se llama. Mañana tenemos ciclo de cine de Doñana con inspiración. Vamos a leer aquí. Sí. Mañana tenemos El hombre que salvó el paraíso de Julio Villanueva y presenta la fiscal del Medio Ambiente de Sevilla, Yolanda Ortiz, mañana a las 7 de la noche. Quiero de verdad hacer un agradecimiento muy especial a Juan Lacomba por su tiempo, por su generosidad de su conocimiento, igual con Alberto, igual con Héctor y Margarita Pérez Lario, que también está aquí. Todos estos ponentes de verdad han colaborado de forma desinteresada con el proyecto, han sido colaboradores y bueno, nosotros sentimos que Doña Ana sigue vivo, que los artistas están apoyando a Doña Ana y que esto sigue. Así que bueno, muchísimas gracias. El 12 de febrero culmina la exposición con una visita guiada. Estaremos aquí a partir de las 6 de la tarde y también el 7 de febrero culmina el ciclo de cine con la proyección de la película Guadalquivir. Bueno, pueden ver también el programa en metamiami.org. Bueno, Juan, no sé si quieres dar unas palabras de despedida o bien. Agradecer vuestra asistencia y la paciencia. Muchas gracias.